pues vamos a empezar ya. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Córdoba y a esta actividad que se llama Lee Ciencia, que está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba en apoyo con la FECIL, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y en la que vamos a hacer una cosa que yo creo que es una oportunidad única, al menos para quienes nos gustan la lectura, que es poder hablar de un libro con la persona que lo ha escrito. Yo me llamo María Sánchez Mellado, trabajo en esta unidad de la Universidad de Córdoba, en la que nos encargamos de difundir la investigación que se hace en la UCO, de la promoción de la cultura científica o del fomento de las vocaciones científicas. Y en esta línea una de las cosas que hacemos es precisamente esta actividad, Lee Ciencia y Abre tu Mente, que es como una especie de club de lectura. De hecho está organizado en el contexto del Día del Libro, que si no me equivoco fue el martes, y la idea, la dinámica la conocéis porque la habéis seguro trabajado en clase. La idea es leerse un libro de divulgación científica, trabajarlo, prepararse una serie de preguntas y tener ahora la oportunidad de planteárselas al autor, que ahora os lo presento, pero antes quería daros las gracias a los 4 centros que estáis hoy aquí, tanto a los estudiantes como a los profes que os habéis implicado y comprometido para estar aquí hoy. Concretamente sois la Trébola Montessori School, el Instituto Blas Infante y el Instituto Casiana Muñoz Tuñón de Córdoba, y de Montilla viene el Instituto Emilio Canalejo Olmeda. A todos muchas gracias. Como decía, él es Antonio, él es el escritor del libro. Antonio es periodista científico y escritor, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, de prensa, radio y televisión. Actualmente está en el diario.es y en los programas de radio Mañana Más y Julia en la Onda. Además también los tenéis por redes como Aberrón, que es muy activo. Fruto de este trabajo periodístico ha recibido varios premios muy destacados en el ámbito periodístico español, pero además saca tiempo también para escribir libros. Entre ellos está El ojo desnudo, que ven los astronautas cuando cierran los ojos, o Papá, ¿dónde se enchufa el sol? O el último, que es el por el que estamos aquí hoy, que es Diccionario del Asombro, una historia de la ciencia a través de las palabras, en la que Antonio ha recopilado palabras que empezó a recoger en 2017 y son una muestra de cómo la ciencia ha puesto nombre a nuestra realidad, y además una realidad muy cercana, muy cotidiana de nuestro día a día. El libro se estructura como un abecedario de la A a la Z, sin la ñ, pero explica muy bien por qué no las has decidido incluir. Y bueno, en realidad cada letra pues es como una excusa para tratar una gran área temática de la ciencia, como puede ser la genética o los dinosaurios. Y yo me voy a animar a hacerle unas primeras preguntas, luego doy la palabra a ustedes para que le hagáis preguntas, pero ya que estoy aquí también me voy a animar a hacerle preguntas. Y la primera es precisamente sobre estas áreas del libro. Un libro sobre ciencia, obviamente me esperaba temas sobre eso, sobre la genética, los átomos, pero luego te encuentras con la I de índigo y todo un capítulo dedicado a los colores. Claro, al principio me chocó un poquito, no sé si os pasó lo mismo. Luego se lee y se entiende porque está relacionado con la botánica o la química. ¿Por qué decidisteis incluir ese capítulo? Bueno, buenos días y sobre todo gracias a todos por venir, a la universidad por invitarme, y a vosotros por haber leído el libro. Espero que os haya gustado y no hayáis sufrido mucho porque os hayan obligado a leerlo. Y gracias María por la presentación. Sobre los capítulos, como te comentaba antes, la gran dificultad de este libro, más que su propia escritura, fue decidir qué palabra escogía para cada letra para poder estructurar el libro, contando cómo los científicos han llenado el mundo de palabras. A medida que iban haciendo descubrimientos, pues tenían que ponerse de acuerdo entre ellos para decidir cómo se llamaba aquello nuevo que acababan de descubrir. Y curiosamente muchas veces pensamos que los científicos viven en torres aisladas y que son gente muy friki, que no tiene nada que ver con el mundo de las artes, la literatura y demás, y en realidad el libro es una demostración de que las dos cosas han estado siempre mezcladas, que no hay una división clara entre el arte, la ciencia y el mundo de la creación, y que muchos científicos, a la hora de poner un nombre a algo nuevo, se inspiraban en obras literarias, hablaban con escritores, con filólogos, tiraban de lenguas clásicas, y todo ese conocimiento, digamos que está todo unificado. En el caso de I de índigo, pues básicamente porque me parecía muy relevante dentro de la historia de la química, sobre todo, y de la historia de la medicina, porque hay algo que no es muy conocido para la gente en general, y es que la industria farmacéutica actual, las grandes empresas como Bayer, como otras industrias que fabrican medicamentos, tuvieron su origen en una gran revolución que hubo en el siglo XIX, que fue la de la fabricación de pigmentos de colores nuevos
para teñir la ropa de la época. Y esto, que se remonta a los tiempos en que se traía una planta de la India que se llamaba el índigo, que le daba el nombre al color azul, pues aprovecho para contar cómo un montón de nuevos pigmentos se iban trayendo y había que decidir, o se iban sintetizando en el laboratorio y había que decidir qué nombre ponerle, y cómo eso además desembocó casualmente en la invención de sustancias que curaban enfermedades. Por ejemplo, algunos medicamentos que se utilizaban, como el azul de metileno, pues todavía hoy se utilizan para tratar algunas enfermedades sanguíneas. Lo que os decía, Bayer, otros grandes conglomerados que hoy fabrican solo medicinas, en su momento estaban dedicadas a generar nuevos colores. Y en ese capítulo se recoge un poco esa historia. También hay otro capítulo que se titula L de látex, en el que repasa un poco la historia de los materiales, que tiene cierto paralelismo con la historia de la fabricación de nuevas sustancias químicas para generar nuevos colores. Y es que a medida que se traían materiales de distintos lugares del planeta, el látex, por ejemplo, era esa sustancia viscosa que se obtenía de la leche de los árboles. De hecho, su nombre viene de eso, de látex, leche, que lo utilizaban los indígenas en Sudamérica, y a los españoles y los portugueses les llamaba mucho la atención, porque cuando llegaron se encontraron con que la gente que allí vivía jugaba un deporte, que a lo mejor os suena, que consistía en darle golpes a una pelota elástica y que con el tiempo parecería en forma de fútbol, ¿no? Ellos tenían unas pelotas de goma que rebotaban muchísimo. Escribía Bartolomé de las Casas, que fue un sacerdote que estuvo en las Américas al principio de aquellos años, que era asombroso ver cómo se elevaban hacia el cielo aquellas pelotas, y todo ese material elástico empezó a ser muy valioso y empezaron a traerlo a Europa y al resto de metrópolis, ¿no? Y en un momento fue tal el ansia que tenían estas metrópolis por tener este material, que hubo hasta lo que se llamó una guerra del látex y una sobreexplotación de los bosques y esquilmación, que luego se trasladó a Asia. Y bueno, hay una pequeña historia ahí sobre cómo se fueron generando los primeros materiales y aparecieron los primeros plásticos. Y tuvieron que poner nombres a materiales que se acababan de inventar y que hoy forman parte de nuestro vocabulario como palabras habituales. Por ejemplo, nylon es una palabra que la decimos con toda naturalidad, incorporada a nuestro vocabulario, pero es una palabra que hubo que inventar porque eran materiales nuevos que se estaban fabricando en laboratorio y que cambiaron para siempre el mundo. De hecho, el nylon, por ejemplo, en los años 50, cuando se inventa para las medias de las mujeres, que por aquella época, pues con los materiales antiguos tenían muchas carreras, y el nylon prometía, que luego no era verdad, ser un material a prueba de carreras, ¿no? De ahí venía un poco el nombre. Y empezaron, bueno, se agotaron todos los medias que se vendieron en esos años, y de hecho fue una revolución, fue antes de los años 50. También en el material para la guerra, los paracaídas de la Segunda Guerra Mundial estaban hechos con nylon, y todos estos materiales dieron una cierta ventaja a los aliados y pudieron influir al final en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de la estructura del libro, también me ha llamado la atención el principio y el final, porque empiezas con la A de átomo y la B de bacteria, cosas pequeñitas, ¿no?, pero fundamentales para la vida, y acabas con la Z de zoonosis, y poniendo mucha atención en el cambio climático, que es algo que nos marca y nos va a marcar en el futuro, y también poniendo un poco de esperanza con una serie de palabras, ¿no? ¿Hay algo de lección en ese principio y en ese final? Sí, yo tenía claro que quería organizar el libro desde lo más antiguo y sencillo, el átomo, la bacteria, el cálculo, a los dinosaurios, y terminar con lo que estuviera más pegado a la actualidad. Y hoy en día, por ejemplo, bueno, acabamos de salir, cuando yo escribí el libro, de la pandemia, se hablaba mucho de la zoonosis, que es digamos, la transmisión de enfermedades entre especies, tanto de animales a humanos como al revés, que fue como surgió la pandemia del coronavirus. Fue un caso de zoonosis porque saltó, todavía no sabemos muy bien de qué animal, pero pensamos que de los murciélagos a los humanos, y a partir de ahí se organizó la que se organizó. Y también en ese capítulo no hablo explícitamente solo de la zoonosis, sino de toda la terminología que se está generando en este nuevo escenario de principios del siglo XXI, donde estamos amenazados por la crisis climática, y hay muchas nuevas palabras en todo ese entorno. Por ejemplo, solastalgia, que es digamos el dolor o la pesadumbre que provoca ver cómo se han destrozado los paisajes donde naciste, que es una palabra que inventó un filósofo australiano que precisamente vivía en un pueblo
al que la industria minera pasó por encima y destruyó todo el paisaje natural donde él había crecido, y puso este nombre, solastalgia, que remite a otra palabra que también se creó recientemente, en el siglo XVII, que es nostalgia, que era para los enfermos que echaban de menos su hogar natal, ¿no? Y hay muchísimas nuevas palabras, como morbique, si no recuerdo mal, es un neologismo que se ha creado para definir la ansiedad que produce el hecho de no tener tiempo de ver los paisajes de la Tierra antes de que se los cargue el ser humano, ¿no? Y bueno, vosotros habréis oído hablar de muchas de estas palabras porque es vuestra generación la que está generando este nuevo vocabulario. Pero bueno, no quiero terminar no termino el libro con un mensaje negativo, angustioso, sino de esperanza, porque el hecho de crear nuevas palabras también hace que modifiquemos la realidad y que intentamos evitar esa circunstancia, ¿no? Dijiste en una entrevista en Televisión Española que no habías elegido de cada capítulo la palabra que más te gustaba, sino la más representativa. Entonces te voy a hacer aquí ahora la oportunidad de elegir. Yo, después de leerlo, tengo mi palabra favorita. Tú de vez en cuando hablas como de geminga o petricor, que dices que son muy bellas y preciosas. ¿Con qué palabra te quedarías? A lo mejor por la sonoridad, la historia que tiene detrás o su significado. Bueno, la palabra que más me gusta es asombro, por eso puse el título del diccionario del asombro, porque es una palabra bastante reciente. Hace un par de siglos, asombrar se creó para proyectar una sombra sobre un objeto. Se hablaba en el diccionario de Coromina, se recoge una definición como que asombrar era lo que hacían los caballos ¿cómo se dice donde se guardan los caballos? Madre mía, en las cuadras. Hablando de palabras. Tengo a veces unas lagunas. Y en las cuadras, que proyectaban una sombra sobre una pared o algo así. Y está compuesta de la partícula negativa A sobre, digamos, la raíz de sombra, que es umbra. Y se puede interpretar, pues, tanto como poner una sombra en algo, como sacar a alguien de la sombra, ¿no? Y eso me gustaba. Y luego tiene mucho que ver también con el fenómeno más espectacular que podemos contemplar en nuestro planeta, que son los eclipses, ¿no? Los eclipses solares, sobre todo, que dentro de un par de años tendremos la oportunidad de ver una totalidad aquí en España, en los que se produce esa sensación de pequeñez, que es justamente la que científicamente se define como asombro, que es la definición de asombro en el mundo de la psicología más aceptada, es la sensación de que el mundo es alucinante y nosotros somos muy pequeñitos, ¿no? Y esa, como la tengo todo el tiempo y la he tenido siempre, pues recogía muy bien el espíritu del libro y me servía también de hilo conductor un poco sobre cómo los científicos, con sus descubrimientos, iban sacando realidades nuevas de la sombra, poniéndolas bajo la luz de su linterna, y en algún momento tenían que poner nuevas etiquetas, que es lo que yo llamo en el prólogo etiquetar el asombro, como habréis leído, ¿no? Y esa era un poco la justificación. Pero luego hay muchas palabras muy bonitas. Has mencionado geminga, es un nombre que le pusieron los astrónomos a los restos de una explosión estelar, de una supernova, si no recuerdo mal, que están muy cerca de nuestro sistema solar y en cuyo entorno está navegando nuestro sistema solar. Es decir, vivimos dentro de los restos de Geminga, de una antigua estrella muerta, ¿no? Y la llamaban Geminga porque está relacionada con Géminis, con la constelación, y además en un dialecto neerlandés, no recuerdo cuál, que tenía un significado muy sugerente, tipo lo que está ahí o lo que no está, ¿no? Entonces me parecía como, ¡guau! ¡Qué bien puesto este nombre! Y no solo de palabras bonitas está lleno el libro, sino también de historias curiosas, como ese conflicto entre Newton y Leibniz, ¿no? Que discutieron y murieron por la misma palabra, los cálculos, ¿no? O la que a mí más me ha asombrado, que es el papel de Carlos Linneo. ¿Qué papel jugó él a la hora de nombrar la realidad? Bueno, Carlos Linneo es en el final del libro habéis visto que hay una nómina de supernombradores, como una lista de las personas que más nombres pusieron en ciencia, y con mucha diferencia en otra liga absolutamente está Linneo, porque Linneo se inventó una clasificación nueva para el mundo de las plantas, los minerales y los animales, y una gran parte de los 2000 y pico nombres que puso, que son los nombres de lo que se llama la clasificación binomial, ¿no? Los nombres científicos de las especies, todavía perduran hoy, fueron las que puso él, ¿no? Con lo cual fue el gran jefe de todo esto de la nominación, ¿no? Que es de lo que va el libro. El libro, de hecho, tiene dos capítulos dedicados un poco a la figura de Linneo, en los que es fundamental que por un lado está
ya no me acuerdo de mi propio libro. Sapiens, ese de Sapiens, no de Homo, se me va la bola. Y O de ornitorrinco. No de ornitorrinco hago un repaso a cómo se pusieron los nombres a los animales que se iban descubriendo. Esto es otra de las cosas que nos pasa mucho. Como nosotros estamos acostumbrados, vivimos en un mundo en el que ya todo tiene nombre puesto y nos parece que siempre fue así. Y sin embargo muchas palabras son mucho más recientes de lo que parecen. Algunas también de animales que en nuestra cultura eran animales que ni siquiera teníamos noticia de que existieran y nos iban llegando y había que ponerles un nombre nuevo y cada vez íbamos flipando un poco más. Y el ornitorrinco fue un caso maravilloso porque el primer explorador inglés que estando en Australia ve un ornitorrinco no da crédito, le parece que es una broma, dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y lo manda disecado a Inglaterra y en el Museo de Ciencias Naturales el taxidermista que lo recibe se cree que es una falsificación y lo intenta descoser. Piensa que han sido los chinos, que por entonces hacían muchas falsificaciones de criaturas fantásticas porque cosían unas piezas de unos animales con otros, y entonces él dice, bueno, ¿cómo va a tener esta nutria, cómo va a tener pico de pato? Esto está cosido. Intenta descoser el pico y todavía hoy en el Museo de Ciencias Naturales está ese espécimen que se mandó con la marca de las tijeras del tipo que no se creía que el ornitorrinco existiera. Y entonces, bueno, y luego está la entrada de ese de Sapiens en la que explico un poco cómo hubo que hacer se fue conociendo cuál era la historia de nuestra propia especie y ponerle nombre, ¿no? Y de eso se encargó Linneo, que nos llamó Sapiens, sabios, y a veces pues viendo las cosas que hacemos no sé si estuvo muy bien puesto. A lo mejor podríamos ser Sapiens tontus o algo así, o sea, medio. Además que él es el representante del Homo sapiens, ¿no? Sí, claro, todas las especies tienen un representante taxonómico que se conserva en un museo, ¿no? Como él, el ejemplo al que hay que remitirse si uno quiere estudiar esa especie, ¿no? Pues imaginad que el leopardo del Himalaya, pues hay un leopardo del Himalaya guardado en un sitio donde los científicos, si quieren estudiar esa especie, tienen ese espécimen de referencia para tener todos, no están todos en el mismo museo, cada uno en un sitio, pero todos tienen un poco ese espécimen como el referente. Y del ser humano no había, hasta que hace décadas un científico dijo, bueno, ¿y por qué no utilizamos al propio Linneo como referencia? Y decidieron poner a los restos de Linneo, que están donde le enterraron, en la tumba de Suecia, me imagino que estará, como el espécimen de referencia de la especie Homo sapiens. Así que él, sin quererlo ni beberlo, le puso nombre a la especie y terminó siendo su representante. Qué curioso. Vale, vamos ahora a lo importante, que son las preguntas de los estudiantes. Me vais levantando la mano y os voy dando la palabra para que le hagáis las preguntas que queráis a Antonio, las que tengáis preparadas, o si os surge alguna, la vais haciendo. ¿Cuál fue la palabra del diccionario que más te costó hacer? ¿O que más tardaste escribiéndola? Que más me costó, no tengo recuerdo de que ninguna fuera especialmente dificultosa. Sí que había que hacer mucho trabajo de investigación, yendo a documentos antiguos donde se reflejaba el intercambio de cartas entre científicos, y una vez que decidí cuál era el orden, como llevaba tantos años obsesionado con guardar palabras y investigar sobre su origen, ya iba todo un poco de corrido. Pero sí, por ejemplo, que dediqué mucho tiempo a documentar cómo se habían establecido los primeros términos científicos para las partes de los átomos, ¿no? Por ejemplo, hay una figura clave en el libro que es Michael Faraday, que en un momento determinado ante la Royal Society quiere establecer cómo se hace la electrólisis, que sabéis que es el procedimiento con el que utilizando corrientes eléctricas se pueden separar los distintos elementos. Entonces él tiene muchas dudas de cómo poner el nombre adecuado a las partes de la electrólisis y consulta a un científico y además un gran sabio que sabía muchas lenguas clásicas, que era William Whiggle. Le pregunta, oye, ¿qué nombre le pongo a esto? Y hace unos años aparecieron las cartas en las que los dos discutían qué nombre tenían que ponerles a cada componente, ¿no? Y entonces Whiggle, con muy buen criterio, le propone llamar a cada parte electrolitos, eso ya estaba, el catión y el anión, las dos partes, y cada uno de los
componentes sueltos que circulan en ese circuito de la electrólisis, lo llamó ión, que digamos en griego podría ser traducido con un poco de licencia algo así como el caminante, ¿no? Que me parecía súper bonito. Y Huygens es un personaje muy relevante en la historia de la nominación científica porque fue el primero en escribir una especie de tratado en el que recalcaba lo importante que era poner los nombres adecuados para que duraran en el tiempo y todo el mundo los entendiera, que era algo que entonces no se había pensado. Y además fue el primero en poner la palabra scientist, en inventársela, científico en inglés. En español ya se utilizaba científico con otra acepción, digamos, pero en el siglo XIX una reunión muy importante de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, hubo una gran discusión porque los poetas que participaban en esas reuniones, como Coleridge, estaban enfadados porque hasta entonces a los científicos no se les conocía como científicos, sino como filósofos naturales. Y estos poetas, que eran un poco así repelentes, decían que lo de filósofo para un tío que estaba haciendo experimentos, manchándose la bata o en el campo agachado cogiendo fósiles, le quedaba grande y que filósofos no se podían llamar. Entonces Huygens dijo, bueno, si de art hemos hecho artist, de science podemos hacer scientist. Lo propuso y por poco que lo matan porque nadie le gustaba, durante 20 o 30 años nadie quiso llamar scientist a los científicos, pero por estas cosas del paso del tiempo finalmente se asentó y hoy se utiliza una palabra que se inventó un señor para sustituir el natural philosophers, que era la manera en que se había llamado hasta entonces. De hecho, si leéis un poco de literatura del siglo XIX y documentos de aquella época, os encontraréis, y anteriores, os encontraréis que no se habla de científicos porque la profesión de científico, y es algo que intento explicar en el libro, no existía. Se dedicaban a la filosofía natural personas que bien tenían la vida resuelta o que eran aristócratas o que trabajaban asesorando a los reyes, cosas así, y nadie se dedicaba en un laboratorio que no existían a hacer investigación para ganarse la vida. Eso no existía y cuando se empezó a hacer hubo que inventarse una palabra para ello, ¿no? Allí al fondo había una pregunta. ¿Pasa que has seleccionado términos que aparecen en el apéndice? Uy, no te he oído bien, perdón. ¿Pasa que has seleccionado los términos que aparecen en el apéndice? En el apéndice, ¿te refieres al índice del este o al final? Donde están las palabras que están definidas cortitas, ¿no? En un párrafo. Ya, sí, perdóname, que no me acordaba que lo había llamado así. Claro, había muchísimas palabras de las que yo había seleccionado que encajaban muy bien en el relato de cada capítulo, ¿no? A ver, habéis leído el libro, ya lo sabéis, en cada inicio de capítulo, en la A de átomo, hay una línea de tiempo en la que se va viendo cómo en ese campo del conocimiento, que en este caso es la física, se fueron creando en qué año se fueron creando nuevos términos, pues primero átomo, luego los electrones, protones, hasta llegar al quark y al bosón de Higgs, ¿no? Así igual en bacteria y demás. Entonces, había muchas palabras que en el capítulo encajaban muy bien, pero otras que eran muy chulas, pero no estaban en ningún capítulo y no cabían en el relato, quedarían raras, ¿no? Entonces decidí añadir un apéndice que al principio era muchísimo más grande y lo reduje a su mínima expresión. Me quedé con aquellas palabras que no me habían cabido en los capítulos de la A a la Z y que me hacían gracia y que eran divertidas conocer su origen, ¿no? Por ejemplo, fotosíntesis. Fotosíntesis no me encajaba en ningún capítulo bien, ni siquiera los que estaban dedicados a la biología, pero tenía una historia maravillosa que se resume muy brevemente en el apéndice, que es que su creador, no recuerdo nunca su nombre al pobre hombre, era un filósofo natural inglés del siglo XIX, que descubre cómo es el proceso por el cual las plantas extraen la energía, convierten la energía solar en energía química, y decide y pone por escrito, que además un valor del libro es que están las citas textuales de los científicos que definieron las palabras, ¿no? Y decide llamarlo fotosintaxis. Dice, y bueno, y como segunda opción también estaría bien fotosíntesis, pero me gusta menos. Y el pobre se quedó como el único que llamaba fotosintaxis porque todos sus compañeros empezaron a usar fotosíntesis y él, hay constancia, se enfadaba porque él quería que se llamara fotosintaxis. Pero fíjate qué curioso que muchas veces el creador de la palabra propone dos términos y la gente o el resto de colegas se quedan con otro término que no era el que a él no era su favorito, ¿no? Y en ese caso me gustaba la historia como ejemplo de que
uno puede proponer una cosa y y se termine llamando de otra manera, ¿no? Y pasa mucho a lo largo de la historia, lo cuento en el libro, que se pone un nombre con unas intenciones y termina cambiándose completamente su significado. Átomo en griego originalmente significa indivisible y John Dalton pensaba que era el último elemento de la materia, y en muy poco tiempo empiezan a ver que hay cosas más pequeñas que el átomo tiene cosas por dentro, y tienen que ir ampliando el catálogo, con lo cual átomo se queda como una palabra errónea para siempre, pero que utilizamos porque nos entendemos, ¿no? ¿Le salió la idea de hacer un diccionario con la palabra científica? O sea, de chico le salió... Claro, pues fíjate, es una vieja obsesión. A ver, mis dos cosas favoritas del mundo son la ciencia y las palabras, ¿no? Me encanta. Yo, antes que la ciencia... Ay, se te ha caído el micro. Antes que la ciencia, a mí me encanta escribir, me encanta leer, y yo quería ser escritor, ¿no? Esa era mi vocación. Me hice periodista un poco por premio de consolación, que es lo que hacemos muchos, ¿no? Y luego, con los años, la ciencia siempre me interesó y terminé especializándome y leyendo muchísimo y documentándome sobre la historia de la ciencia. Y a medida que combinaba estas dos obsesiones, pues me iba encontrando con que había un montón de conexiones que no se habían descrito, que siempre que la gente escribía sobre ciencia se fijaba solo en los descubrimientos científicos, y por el otro lado, los que escribían sobre palabras, se les olvidaba generalmente que había un montón de palabras creadas por científicos que tenían mucho interés y cuya historia era interesante, ¿no? Entonces, no supe realmente si era un diccionario, todo era un experimento. Yo tenía una lista de palabras que me gustaban mucho, y al principio pensé, el diccionario del asombro, lo primero que tuve fue el título, me pareció maravilloso. Y dije, pues tengo que hacer algo que encaje con este título. Y al principio no iba a ser A de átomo, B de bacteria, C de cálculo, sino yo ya tenía pensado A de asombro, B de broma, C no me acuerdo qué. ¿Por qué? Porque tenía palabras que me gustaban mucho. Átomo me gusta, o sea, asombro me gustaba, broma me gustaba, que no sé si lo sabéis, y si no os lo cuento, creo que está en el apéndice. Broma, la palabra que tenemos hoy como broma, no nació como lo que conocemos hoy así, sino que era un molusco, ¿vale? Es un molusco que se acopla en el casco de los barcos, no sé qué tornadis, no me acuerdo del nombre científico, el nombre linneano, y este molusco era muy molesto para las tripulaciones, y al principio se referían a él, era la broma. Si un barco tenía la broma, tenías un problema, ¿no? Y entonces empezó a ser algo molesto y pesado, y en la conversación entre los marineros se quedó como la broma, como algo que es un fastidio, ¿no? Y con el tiempo fue ganando otro significado, porque la broma empezó a ser algo que también era divertido, y terminamos hablando de una broma hoy en día, pero es una palabra que cambió porque era otra cosa, ¿no? Y esto pasa todo el tiempo, las palabras están en constante evolución. Bueno, me estoy enrollando de mala manera, perdona. Total, yo tenía esa idea, pero un buen día, esto lo he contado algunas veces, tenía la lista delante y dije, ¿y si las pongo en orden? Y entonces lo que hice fue hacerme una primera línea de tiempo y empecé a buscar las fechas en las que se habían creado las palabras. Y me di cuenta, por ejemplo, que había palabras muy antiguas, todas son muy recientes las palabras científicas, es lo bueno porque las puedes documentar. No te puedes, para hacer etimología de la mayoría de las palabras que utilizamos habitualmente, nos tenemos que ir a los griegos, a los romanos, a los fenicios o mucho más atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, para semáforo o para electrólisis, no, porque alguien se la inventó muy pronto, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que había algunas bastante antiguas tipo fósil y otras mucho más recientes tipo dinosaurio, electrón, supernova, y entonces dije, digo, esto si lo pongo así, es la historia de la ciencia que me han contado siempre, de la que tanto había estudiado, pero vista desde una ventana distinta, que nadie había visto hasta ahora, que era cómo los científicos fueron rellenando las casillitas y poniendo en nuestro vocabulario un montón de palabras que utilizamos todos los días sin saber de dónde vienen, ¿no? Entonces, saber de dónde vienen es muy interesante porque te ayuda a verlo de otra manera y a entender mejor qué significan y por qué se puso ese nombre exactamente, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado. En esa elaboración de la historia de la ciencia, ¿qué metodología has empleado? Hasta ahora has tenido que acudir a fuentes muy diversas, ¿no? Sí, yo soy muy concienzudo a la hora de documentarme para mis libros.
He escrito, este sería el tercer libro de lo que yo llamo la trilogía del asombro. El primer libro que has mencionado antes que escribí se llamaba El ojo desnudo, en el que reconstruí un poco cómo la historia de cómo entendimos lo que era la luz y cómo entendimos la forma en que tienen nuestros ojos de ver, corrió en paralelo, a pesar de que siempre se cuentan por separado, ¿no? Entonces, en esa historia que hablo del origen de los problemas visuales como el daltonismo, la miopía y cómo todo eso ayuda a hacer nuevos instrumentos de observación que llevaron a los actuales telescopios, toda esa historia, luego la documenté muy bien, yéndome incluso a Manchester a buscar los ojos de John Dalton, que se mandó que se los sacaran después de morir, porque él veía los colores raros, por eso se llama hoy el daltonismo, y dijo: tengo los ojos muy raros, cuando me muera yo creo que me los sacáis y miráis a ver qué les pasa, que yo creo que lo que pasa es que tengo el humor vítreo, el líquido del interior del globo ocular, lo tengo tintado de azul, por eso veo raro las flores. Y su médico cumplió con su palabra, le sacó los ojos después de muerto, por fortuna, y comprobó que no tenía razón. John Dalton era listísimo, probablemente uno de los mejores científicos de la historia, pero en eso se equivocó, y esos ojos se conservaron, y yo me fui a verlos a un museo, ¿no? Os lo pongo como ejemplo para que veáis cómo me documento en las historias. En la siguiente, el libro que más trabajo empleado y que más dedicación le he puesto es Algo nuevo en los cielos, que se publicó en 2022, en el que reconstruí la historia de cómo cada vez cómo exploramos el cielo y cómo la historia de las aeronaves con las que subimos cada vez más alto y la historia de cómo conocimos por qué llueve, de la meteorología, estaban intrínsecamente unidas, ¿no? Y que las dos cosas se produjeron a la vez, y que subir cada vez más arriba en globo y después en avión y luego en cohetes cambió la humanidad, cambió la forma en que tenemos de entender el mundo, ¿no? Y en ese libro hice una investigación profundísima, utilizando todo tipo de recursos bibliográficos, yéndome a los archivos y encontrando muchísima documentación que estaba por ahí olvidada y que tenía auténticas joyas, ¿no? Y en todos esos procesos de exploración me sirvieron mucho para hacer el diccionario. Ya tenía parte del trabajo hecho, pero también tenía las herramientas y el conocimiento para investigar bibliográficamente el origen de estas palabras. Entonces simplemente lo que hacía era bucear, me planteaba un plan de trabajos y me ponía a escribir la D de dinosaurio, pues conociendo un poco cuáles eran los términos más relevantes que habían ido sucediéndose. Me iba a buscar el origen de la carta, el día en que fulano escribió a Mengano y le dijo voy a poner este nombre, ¿no? Y me encontré con muchas sorpresas. Algunas palabras que creíamos que se debían a un científico, por ejemplo proteína, pues resultó que el autor no era el que creíamos al principio, sino otro que había nombrado un mogollón de cosas, ¿no? Y así cada vez que encontraba uno de estos testimonios era una pequeña joya para mí, porque es que tenía al señor que había puesto el nombre explicando por qué se lo había puesto. ¿Más preguntas? Allá hay una. ¿Cuánto fue el tiempo que llevó a recopilar todas las conferencias para el libro pues de... Eso fue lo más difícil, recopilar toda la información y ponerla en orden, decidir el índice, me llevó 2 o 3 años. De hecho estaba obsesionado, no hacía más que colocar el índice en mi cabeza y escribirlo. Tengo el móvil todavía lleno de notas de estas que iba escribiendo, y entonces hacía un índice y iba haciendo una versión distinta cada vez, ¿no? Había huecos en el índice que me quedaban raros, no sabía qué poner por la Y, que era de las más difíciles, o por la X, o por la W, y entonces iba haciendo encaje de bolillos, ¿no? Al final, por ejemplo, una que fue una sorpresa final fue que la V, que podía haber dedicado a velcro, por ejemplo, en vez de la L de látex, o sea, estaba haciendo este tipo de cuentas, ¿no? ¿Dónde pongo cada cosa? Y la V la terminé dedicando a una nave espacial, la V de Voyager, gracias. Joder, qué lagunas tengo. La V de Voyager
hace referencia a la nave espacial, las dos naves espaciales, las dos sondas Voyager, que son los objetos humanos que más lejos hemos enviado, que están ya fuera del sistema solar, que por cierto ahora la NASA acaba de recuperar la comunicación con la Voyager 1 después de 50 años que hace que la mandaron, o sea, es una locura de tecnología que era muy sencilla pero muy robusta, o sea, no hay manera de perder la señal ni aposta, ¿no? Que es bestial. Y entonces la Voyager me servía como un capítulo para contar cómo le pusimos nombre a un montón de aparatos para volar. Entonces empezaba desde de dónde viene la palabra avión, de dónde viene la palabra aerostato y demás, cómo fue eso, o paracaídas, y cómo luego hemos ido teniendo que poner nombres también a los cohetes, a los astronautas, que dependiendo de la cultura pues pueden ser astronautas aquí, cosmonautas en Rusia o ticonautas entre los chinos, ¿no? Entonces este tipo de discusiones también eran muy interesantes. ¿Más preguntas? Vale. Yo leí esas palabras y no otras. La magia. No lo sé. Al final tú tomas decisiones. Las palabras que pertenecen a cada capítulo no las eliges tú casi, son las que son relevantes en ese campo de conocimiento. Una obsesión que tenía era, a ver si me estoy dejando una palabra que yo no conozco, porque yo no soy experto en todos los ámbitos, y resulta que en genética hay una palabra importantísima que no mencionas. Esto era preocupante y yo soy muy obsesivo y meticuloso en lo que hago, entonces lo que hago es que tengo muchos amigos científicos que me ayudaron a completar o a revisar si el contenido estaba bien, si había algo que ajustar, y bueno, lo menciono al final del libro, pero muchos amigos científicos, cada capítulo está revisado por 2 o 3 especialistas de eso, para ver, y luego también el conjunto está revisado para ver si alguien me decía, oye, ¿y por qué no has puesto esta otra cosa de este otro ámbito del conocimiento? No te dejes nada. Básicamente para que cuando saliera el libro no tuviera una avalancha de gente enfadada diciendo, ¡y de lo mío no has hablado! Que es algo que suele pasar y que es imposible que no pase, o sea, siempre hay alguien que te dice no has puesto esto porque no puedes ponerlo todo, ¿no? Entonces tienes que elegir, y elegir es equivocarse, y es lo que hay, o sea, pero bueno, sí, me obsesionó mucho no meter la pata por dejarme cosas o porque yo no conocía todo el tema, dejarme algo de fuera, pero claro, me documentaba tan a fondo que terminaba controlando bastante de cada cosilla, ¿no? Allá al fondo. O cualquier otra actividad que sea relacionada con el ámbito científico, como que no le prestamos mucha atención a veces al idioma como el latín y el griego, pero leyendo el libro te das cuenta que la mayoría de las palabras vienen del latín y el griego. Entonces mi pregunta es que ¿tú qué grado de importancia le darías al conocimiento del latín y el griego para un científico? Pues yo muchísimo, me parece esencial para entender qué significan las cosas y para generar nuevas palabras, ¿no? Todo eso enriquece muchísimo el conocimiento, el tener... Y suele pasar, las personas que son muy brillantes en el campo de las ciencias, es más frecuente que tengan una buena formación en ámbitos como las humanidades y las letras, que sepan cosas que al revés. Muchas veces están más aisladas las personas que viven en el otro lado respecto a los científicos. Esto igual es un poco injusto porque hay de todo, lógicamente, pero esa es mi impresión, ¿no? Que a veces vive más de espaldas el mundo de las artes respecto a las ciencias, porque siempre se tiene el complejo de inferioridad, es que es muy difícil, o a mí las mates no se me dan, que al revés. Y entonces hay también una cosa que me permitió ver el libro, porque al poner esta nueva lupa para ver la historia de la ciencia, ves cosas que en las otras lupas no se ven, ¿no? Y una es que en las lenguas clásicas tuvieron un peso importantísimo durante el siglo XIX, también el alemán y el francés, que a pesar de que los ingleses son los que siempre cuentan la historia de la ciencia, la cuentan barriendo para casa y parece que lo han hecho ellos todos, no es verdad. Mucho en biología, en fisiología, los alemanes y los franceses fueron los que marcaban los descubrimientos, los que los hacían y los que ponían sus nombres, tenían mucha influencia en esto. Por ejemplo, todo el ámbito de la neurona, que es uno de los capítulos que más me divirtió escribir, N de neurona cuenta cómo a partir de los descubrimientos de Ramón y Cajal, un grupo de fisiólogos alemanes le invitan a Alemania y empiezan a hacer una serie de descubrimientos para los cuales hay que poner nuevos nombres, y le ponen el nombre de neurona, que no se lo pone Cajal, que a pesar de que a veces ha habido confusiones, y luego se empiezan a poner nombre al axón, a la sinapsis, etcétera, ¿no? Sinapsis, por ejemplo, se lo puso Sherrington, que fue su descubridor, por sugerencia, para bien, de un profesor de lenguas clásicas.
un profesor experto en Eurípides, propuso hacer el nombre de sinapsis porque al bueno de Sherrington se le había ocurrido llamarlo sindesmo, que es mucho más feo, que también tenía que ver con conexión, pero imagínate, hoy es que mis sindesmos, no, la sinapsis es como más elegante, ¿no? ¿Y por qué te estaba contando yo todo esto? Ah, sí, por las lenguas. Y a partir del siglo XX, sin embargo, que mi sindesmo estaba un poco liado. Hay un giro porque el ámbito angloparlante se convierte en el dominador, la lengua del inglés se convierte en la lengua franca de intercambio de conocimiento científico, y casi todo lo que tiene que ver con tecnología, los capítulos de wifi y demás se ve, pues ya hay terminología muy basada en el inglés básicamente, ¿no? De hecho también se ve que los territorios en los que se hacen nuevos descubrimientos en el siglo XIX son unos y a finales del siglo XX empiezan a ser otros, ¿no? Por un lado, en el siglo XIX, XVIII, XIX hay que poner nombre a lo biológico, a las plantas, a los animales, a las células, y una vez que ya eso lo tenemos bastante sabido, empiezan a surgir nombres de tecnologías nuevas por todas partes, teléfono, televisión, los chips, todo esto es el ámbito de creación de nuevos nombres cambia de sitio, ¿no? Porque la evoluciona la manera en que descubrimos cosas, ¿no? Y las cosas que descubrimos. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Tú, cuando investigaste de las palabras, ¿hay alguna palabra que sabías de qué era pero te asombró algo en concreto? Que me cambiara la idea, ¿no? Que estaba equivocado. Estabas pensando en algo, pero... Ay, seguro que sí, pero me da mucha rabia no acordarme así a bote pronto, pero si hiciera memoria... Hay muchas cosas que no sabía y que descubrir, ¿no? Me gustó mucho y me ha venido ahora un flashazo descubrir el origen de la palabra microscopio, que se debe a Galileo, cosa que yo no lo sabía. Y todo por su influencia cuando él fabrica su primer telescopio, pues se lo copia a unos holandeses que están mirando por primera vez con lentes. Surgen casi a la vez el microscopio y el telescopio, pero no tienen nombre. Los llaman el óculo, lo llaman, bueno, como gafas, ¿no? Es un poco en italiano la idea que tienen en ese momento. Y el primero que en esos ámbitos hay otro italiano que es amigo suyo que decide llamar telescopio a lo que está utilizando, y por ahí está la documentación y hay muchísimo investigado sobre esto, y a partir de el invento del telescopio tiene tal influencia que todos los instrumentos que se van descubriendo después ya tienen la terminación copio, ¿no? Y todo ya se va a llamar así, no de otra manera, que podía haber sido de otra manera. Y el microscopio se nombra a partir de que Galileo se fabrica lo que él llamaba un oculino, un ojo pequeño, ¿no? Con el que miraba las cosas pequeñas, y en ese ámbito también se le pone el nombre al microscopio. Yo eso no lo sabía, me parece un historión. Hay muchos detalles que se me han olvidado ya, lógicamente, en ese capítulo, que son fascinantes sobre cómo poner nombres a instrumentos también fue un desafío, ¿no? Y se descartaron unos que se quedaron por ahí y se cogieron otros que son los que utilizamos hoy en día. ¿Más preguntas? ¿Cuál es el concepto cuyo origen te resulta más curioso? ¿El concepto? Cuyo origen te resulta más curioso. Déjame pensar. De los que son principales... me pillas, no lo sé. A lo mejor dentro de un rato se me ocurre alguno que sea espectacular. Así a bote pronto te voy a decir cualquier chorrada y tampoco quiero quedar tan mal. ¿Crees que habrá una cuarta parte de trilogía? O sea, ¿segunda parte del diccionario o cuarta parte de la trilogía de la SUB? Cuarta parte del diccionario. Yo creo que no, yo he cerrado el chiringuito, como se suele decir. Claro, porque es muy costoso escribir estos libros, lleva muchísimo tiempo y además por trabajo no puedo dedicarme todo lo que me gustaría. Pero yo soy muy de obsesionarme y de repente digo que no y dentro de 6 meses encuentro una idea genial y me dejo la vida ahí otra vez. Entonces, nunca diga nunca jamás. Yo te diría que no, pero con muchos peros, ¿no? Que no lo sé, a lo mejor sí, pero tiene que pasar tiempo. Primero por fatiga mental, porque ya os digo, es agotador, y luego por trabajo también. Tengo mucho trabajo como periodista y no hay manera de hacer todo a la vez. Me gustaría tener
un día de 49 horas para poder hacer todo lo que me apetece cada vez, pero bueno, yo creo que eso no es para quejarse, porque eso quiere decir que tienes muchas inquietudes y que te asombran muchas cosas, que yo creo que es el principal mensaje que a mí me gustaría dejaros, que es que el mundo es interesante. Vivimos en un tiempo en el que todo el mundo está de vuelta de todo el mundo tiene la sensación de que va a llegar el apocalipsis, que si no es una pandemia va a ser no sé qué, y en realidad no es verdad. El mundo seguirá con vosotros y habrá cosas nuevas, y el regalo de estar vivos, porque al final es una lotería. ¿Qué posibilidades había de que el espermatozoide de tu padre se juntara con el óvulo de tu madre? Entre millones de posibilidades y momentos en los que se podían cruzar esas cosas, y de repente ¡pum! Saliste tú y vas a estar como un chisporroteo en la historia del universo, vas a estar ese tiempo ahí aprovechando, y eso simplemente el estar ahí ya es un privilegio, y si encima te lo pasas gozándolo es que es lo que tienes que hacer, porque tienes ese privilegio y te lo pasas sufriendo, es como, bueno, vamos a intentar por lo menos disfrutar de la cantidad de cosas que podemos aprender y que suceden todo el rato, que son nuevas y que son interesantes, por lo menos tener interés en algo, que yo creo que muchas veces se os transmite a... Yo tengo 2 hijos, de 16 y de 10 años, y lo hablo con ellos, digo, tenéis todos la sensación, ponéis el telediario y parece que el mundo está peor que nunca, y no es verdad. Hay cosas que están peor que antes, pero la mayoría están mejor. Cuando yo era pequeño, el mundo se iba a acabar por misiles nucleares. Si no, Reagan se los tiraba a Gorbachev, o al revés, y había un problema con las drogas por la calle impresionante. Te atracaban cada 2x3, estaba el SIDA, que daba un miedo increíble. Había miles de cosas que eran mucho peores que en los tiempos actuales. Lo que pasa es que uno siempre en su época piensa que es que no ha habido más, ¿no? Pero bueno, no le quiero quitar importancia a vuestros problemas, no quiero ser el típico abuelo cebolleta, pero también que tengáis perspectiva de que hay cosas guays, que tenéis suerte de vivir este tiempo, que es que justo se están transmitiendo de que tenéis mala suerte, y no es verdad. Perdón por la chapa. ¿Tú tenías una pregunta o se te había quitado? Vale. Cuando empezaste a escribir el libro, ¿a qué tipo de público tenías pensado que fuese dirigido? ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé, yo no me pongo a pensar a quién va dirigido, como gente como quien diseña un producto, ¿no? Como el departamento comercial. Esto va a ir a niños de entre 14 y 16 años con el pelo color marrón y 1,72. Yo escribo lo que me parece que es relevante y que me parece interesante contarlo, investigo sobre eso. Y luego si lo lee, yo creo que lo que escribo está escrito para todo el mundo, o sea, intento transmitirlo de manera muy sencilla. Hay una cosa que me pasó con este libro, que es que mis padres, mi padre es súper crítico, o sea, es muy difícil escucharle a mi padre decir que bien has hecho esto, ¿no? Es de esta generación. Y cuando le dije, bueno, estoy trabajando, ¿cuál es tu siguiente libro? No, estoy en una cosa que es sobre las palabras de la ciencia. Se va a llamar diccionario. Vaya coñazo, me dijo. Vaya rollo, yo eso no me lo voy a leer. A mí eso me parece un rollo. Mi madre igual, vaya rollo, hijo, vaya tema, podías escribir de otra cosa. Y estoy muy orgulloso porque luego lo vio y lo empezó a leer. Y de hecho, sabéis que el libro también se ha convertido en una sección de radio con Julia Otero los miércoles. Hacemos el diccionario del asombro de 3 a 4. Entonces, en esa sección, que es la mesa de redacción, todas las semanas les llevo 3 o 4 palabras científicas. Y entonces mis padres, escuchándolo ahí, me dice mi madre, pues no sabía yo que era tan divertido esto de las palabras científicas. Digo, ya te vale. No decían que era un rollo y que esto no le interesaba a nadie. Y mi madre me decía, pues tenías razón, sí que es interesante. O sea que bueno, no sé a qué público escribo. Yo escribo cosas que me parecen relevantes. Como periodista también escribo pensando en lo que la gente necesitaría saber. Te puedes equivocar, de hecho muchas veces te equivocas, pero no vas pensando en escribir solo lo que la gente quiere oír, que puede ser un planteamiento erróneo, porque yo sé que podría vender muchos más libros escribiendo cosas muy sensacionalistas. De hecho hay gente que lo hace, o escribiendo autoayuda, ¿no? Pues yo solamente con el título ya podría vender 1 millón de ejemplares, poniendo el título de como todo lo que quiso saber para tener un pene que lance arcoiris. Estoy poniendo un ejemplo muy salvaje. Pues con ese título yo ya vendería 1 millón de ejemplares, da igual lo que ponga dentro. Que dice un pene y dice una vagina, no se escandalicen.
Pero no es lo que yo quiero hacer en la vida. Quiero contar cosas que sean rigurosas y que tengan sentido para mí. Estabais todos tan tranquilos hasta que he dicho la palabra. ¿Cómo sois? Es la edad. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Hay alguna palabra que tú querías meter en el libro pero por algún motivo no la has metido? No hay, o sea, que yo quisiera, no porque no me dejé nada que quisiera meter, pero sí que me da mucha rabia que he descubierto y sigo descubriendo nuevas palabras. Quizá no son palabras tan relevantes como las que están en el libro, pero que van surgiendo nuevas y que como yo ya había escrito el libro no las puedo poner, ¿no? Y me han pasado con varias que se han creado después de que publicara el libro justamente, y he contado su historia porque son palabras que hay muy pocas que se han creado en español, ¿no? En el libro cuento, por ejemplo, la palabra escutoide, que es una nueva forma geométrica descubierta en las células. Está descubierta por científicos de la Universidad de Sevilla. Y hace poco un científico español que trabaja en Estados Unidos ha descubierto lo que él ha llamado el... ¿cómo lo ha llamado? Es como el genoma de las especies, el extintoma. ¿Ves? Pensando en ello me he venido. ¿Qué es el extintoma? Y os lo cuento ya como colofón final porque me vais a echar. Él investiga en genética y lo que está intentando es recuperar genes de especies extinguidas como el mamut, en las que podría haber determinadas secuencias que podrían servir como medicinas, que son tan diferentes de lo que tenemos hoy en día y de lo que fabricamos en los laboratorios que a lo mejor podrían servir, son una serie de péptidos que podrían servir contra las bacterias en sustitución de los actuales antibióticos, porque sabéis que las bacterias se han adaptado y hay una resistencia y se han aprendido el truco y nuestras medicinas ya no les sirven. Y este científico ha dicho, y si miro en el registro antiguo de cuando no había nadie aquí en la Tierra o no había fabricantes de medicinas, y tiro de estos péptidos, se los doy a las bacterias y resulta que las matan, porque siempre tuvimos defensa contra las bacterias. Entonces están recopilando esa información, ¿no? Y entonces ha cogido esto y lo ha bautizado como extintoma, y algunas de estas nuevas proteínas les ha puesto nombre en función del origen del animal extinto en la que lo ha encontrado. Y hay una que se llama la mamuticina, porque viene del mamut. Me parece tan bonito que haya una sustancia con ese nombre, que esa me da rabia, por ejemplo, que fuera un descubrimiento que yo hice, bueno, y él hizo después de que se hubiera publicado el libro. ¿Más preguntas? Volviendo al tema de los idiomas, ¿qué características cree que tiene un idioma como el griego, por ejemplo, que lo hace más favorable que otros idiomas para poner nombre? No soy experto en lenguas, ahí podía meter la pata hasta el ligadillo. Diría que es muy versátil y sobre todo es más antiguo, ¿no? Al haber tenido, igual que el latín, ¿no?, tanta presencia y haber sido tan universal, pues las partículas que se utilizaban en griego son comprensibles de manera estandarizada entre todo el que haya estudiado. Por eso fueron las preeminentes, ¿no? Entonces, hiper es muy difícil de sustituir por algo nuevo, o super, ¿no? Porque ya está ahí en el estándar de otras muchas palabras. Entonces se entiende no solo la virtud o las propiedades que pueda tener el propio griego, que ahí no tengo ni idea, ¿vale?, no me atrevería a decirte, como la tradición, al haber asentado y ser el origen, ¿no?, del resto de las lenguas. El latín es el origen de las lenguas romances y a fin de cuentas de todo lo que hablamos en la península y en parte de Europa. Claro, pues hay raíces comunes que de hecho son facilitadores del aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Tú si sabes español tienes más fácil aprender italiano que si eres ruso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas insospechadas, como por ejemplo las personas de Rumanía, los rumanos, aprenden de manera muy sencilla español, no sé si al revés, porque somos unos vagos probablemente, porque al ser lenguas con el mismo origen latín, no son tan distintas como suenan a priori, ¿no? Y eso es guay, o sea, ese background, mira, ya estoy utilizando el inglés, qué mal. Ese recorrido pues pesa mucho, ¿no?, en la historia de nuestro conocimiento. Entonces es muy fácil poner algo, y si inventas una palabra nueva, usar terminología griega clásica porque te va a dar, porque ya lo conoce todo el mundo, no hay que inventarlo de cero, que es complicado. Por eso el esperanto no triunfó, porque al final eran unos tipos haciendo un idioma nuevo que
da un perezón increíble, ¿no? Empezar de cero algo. A la hora de nombrar la realidad es también muy importante el consenso, ¿no? Que todo el mundo esté de acuerdo, y ahí ha habido problemillas, ¿no? Sí, no sé a qué te refieres, pero vamos, poner la lengua a la fuerza nunca le ha funcionado a nadie en ningún sitio del mundo. A la hora de las unidades de medidas, por ejemplo, que hubo una sonda que fue a Marte y no salió muy bien la cosa. Sí, claro. Pero aquí básicamente el problema es que hay partes del mundo, nacionalidades que son especialmente obstinadas con lo suyo, y me refiero al sistema métrico decimal, lo tiene todo el mundo, menos los americanos, los estadounidenses, perdón, y los ingleses con sus cosas, ¿no? Entonces esto ha dado lugar a situaciones súper problemáticas. Por ejemplo, una misión a Marte compartida un poco, era de la ESA, pero había científicos de muchos lugares del mundo. Entonces la misión del Beagle se pegó un castañazo salvaje contra la superficie de Marte, y cuando investigaron las causas se dieron cuenta, no recuerdo bien el detalle, pero que había sido un problema de que el equipo americano había medido en millas y el europeo en kilómetros, y en la transformación alguien cogió un valor que no era, y por muy escaso margen de tal, pues el cacharro se estrelló porque alguien seguía emperrado en utilizar el sistema imperial de medidas, ¿no?, de los ingleses. Pero bueno, también conducen todavía por la izquierda y otras cosas, y se atiborran de mantequilla. Esto no va a ser fácil cambiarlo. ¿Y qué pasa con el wolframio? El wolframio es uno de los pocos elementos químicos descubiertos por españoles, por los hermanos Elúyar, y a día de hoy la Federación de Química Española, cuyo nombre no es ese, es otro, la Unión Química Española, o no sé cómo se llama, que es como la gran representante de la química en España, están peleados con la Unión Química Internacional, porque la Unión Química Internacional decidió ponerle el nombre de tungsteno al wolframio, que había sido el nombre original que habían puesto los hermanos Elúyar. ¿Y por qué se emperran? Y qué tontería. Pues yo creo que con razón, porque de alguna manera la historia nos ha ignorado sistemáticamente a los españoles, en buena parte por nuestra culpa, porque nunca hemos valorado nuestro patrimonio científico y seguimos sin valorarlo. Y algo que ya habíamos puesto nombre nosotros y descubierto nosotros, vino un señor sueco y dijo, pues ahora se llama así, pero si esto ya tiene nombre, no, pero se llama así. Nosotros preferimos llamarlo wolframio, y así lo llamamos, aunque no nos entiendan. ¿Más preguntas? Me está surgiendo una curiosidad conforme cuentas todo en la investigación de la palabra, a nivel de la documentación, que ya has comentado algo antes, pero mi pregunta es si para documentarte has tenido que viajar. ¿A qué sitio? Si ha ido a algún sitio para buscar la carta original que le escribió no sé quién a no sé quién, o la biblioteca, o la universidad, o el laboratorio. En este caso no, en mis otros libros sí, pero en este no, porque todo era accesible online, en el sentido de que podías bucear en el archivo y no tenías que ir a la biblioteca de no sé dónde a encontrar el papel. Ha cambiado mucho la cosa, antes y entonces no me propuse ir a ningún sitio, ya lo lamento decepcionarte, pero para la segunda parte seguro que viajo. Me imaginaba por ahí dando viajecitos, ahora me escapo este fin de semana a Londres. No, eso lo hice con el anterior libro, por ejemplo. ¿Te das cuenta que pena? No tenés que viajar por el mundo. En El ojo desnudo hice lo de ir a buscar los ojos de John Dalton, y en el de Algo nuevo en los cielos subí en globo varias veces porque no había subido nunca. Y una cosa, que el libro empieza en el jardín de mi casa, porque básicamente el punto de inspiración es que yo me fui a vivir a las afueras de Madrid y empecé a ver el cielo, porque siempre había vivido entre edificios, y empecé a flipar con la cantidad de cosas que están sucediendo todo el rato, ¿no? Y entonces decidí contar una historia del cielo que empezaba en el jardín de mi casa y terminaba en el jardín de mi casa lanzando un globo a la estratosfera, que lo lanzamos a 27.000 metros de altitud, en plena pandemia además, con una cámara y tal. Entonces era como cerrarse el círculo, ¿no? El libro empezaba por el jardín, terminabas contando cómo habíamos subido hasta arriba y terminaba
contando cómo yo había lanzado algo desde mi propia casa para ver lo que había arriba, que tanto me había intrigado, y lo grabamos en vídeo y quedó súper chulo. Tuvimos que ir a buscarlo 250 kilómetros más allá porque no cae en el jardín de tu casa, ya os informo. Pero es espectacular porque tenemos grabado lo que se ve ahí arriba y es que prácticamente estás en el espacio, es una cosa maravillosa, no se ve toda la curvatura relativamente, pero se ve todo el color negro ya de fuera de la atmósfera, con el contraste que genera, o sea, fue una aventura espectacular. Pero vamos, para el siguiente viajaré, no te preocupes. ¿Más preguntas? ¿Tú sabes más o menos en qué edad te empezó a interesar la ciencia? Pues no lo sé con exactitud. Yo creo que siempre me interesó y siempre estaba presente en todo lo que hacía. Yo veía a los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, que a vosotros igual a alguno no os suena, pero era un naturalista español que hacía programas de naturaleza fantásticos y que los ponían en la hora de máxima audiencia en la televisión pública. También me acuerdo de mi padre viendo los programas de Carl Sagan, la serie Cosmos, y me acuerdo de estar leyendo, porque sacaban los periódicos de papel, una cosa que había antes, fascículos con escritos de Carl Sagan y Isaac Asimov, en los que hablaban del origen de la astronomía, de cómo se había ido. Entonces eso me tenía totalmente fascinado y siempre me interesó. Y siempre vi documentales, leí libros de ciencia, no sabría situarlo. Sí que es verdad que antes que la ciencia me interesaba más la poesía, la literatura, leía muchas novelas, o sea, mi principal interés era el otro, pero en algún momento se conjuntaron, ¿no? Como pasa con mis libros, que siempre se juntan dos cosas y se lía. En algún momento me di cuenta de que las historias que más me gustaban eran las historias que tenían que ver con el descubrimiento de algo nuevo y absolutamente flipante, ¿no? Esa sensación de asombro de ¿cómo puede existir algo así? Y eso sucede sobre todo en la ciencia, porque son los tipos que están trabajando en los límites del conocimiento, haciendo pruebas a ver qué pasa o a ver qué hay aquí, ¿no? Entonces esas historias, la ciencia es una mina, está repleta de historias de gente encontrándose algo inesperado y algo que les descoloca, que esa sensación para mí es muy interesante para pensar, ¿no? Cuando algo te cambia los esquemas es muy estimulante porque te hace replantearte lo que ya sabías y ser flexible, que al final un poco nuestra gran condena en muchas cosas en la vida es que somos muy cabezones, que creemos que tenemos razón en todo y que todo lo que pensamos está bien, y no es verdad, no todo el tiempo por lo menos. Ariel, a lo mejor la pregunta no es cuándo te empezó a interesar la ciencia, sino a alguien a quien no le interesa la ciencia, cuándo le dejó de interesar. Porque los niños y las niñas son los mayores científicos que existen. Claro. Porque al final la ciencia es descubrir cómo funciona algo, por qué pasa esto, qué pasaría si mezclo esto con esto otro, y eso al 100% de los niños y las niñas les gusta. Entonces a alguien a quien no le interesa la ciencia y conocer por qué pasan las cosas, habría que preguntarle ¿desde cuándo te dejó de interesar la ciencia y por qué? Pues sí, mira, yo tengo el libro que más he vendido, que no lo hemos mencionado hoy aquí, se ha traducido al chino y al italiano y estaba en trámites traducirlo al coreano. Es un libro que escribí con mi hija, cuando mi hija tenía 6-7 años, y se tituló Papá, ¿dónde se enchufa el sol? Y en el libro recopilamos las preguntas que ella me hacía cuando tenía esa edad, 6-7 años. Una de ellas era Papá, ¿dónde se enchufa el sol? Que eran completamente preguntas genuinamente científicas sobre cómo funcionan las cosas, pero hechas desde el punto de vista de alguien que no sabe nada y por lo tanto no tiene ningún prejuicio previo y es capaz de planteárselo todo en unos términos que casi parecen de ciencia ficción o increíbles, ¿no? Entonces el libro lo han leído un montón de padres a sus hijos y tiene la virtud de que cuando lo lees, el niño al que se lo lees o el que lo lee tiene sus propias preguntas. Entonces la gente me envía las preguntas que les hacen sus hijos mientras leen el libro. Y era una defensa de la curiosidad, de que nacemos con todo este espíritu de querer conocer y hacernos preguntas y en algún momento, no sabemos muy bien cuándo, no es el día de tu primera comunión o el día que cumples 14 años, te vuelves una persona menos curiosa o hay gente que empieza a dejarlo de lado y le parece que ya lo sabe todo. Y entonces ahí, a partir de ahí empieza a ser un aburrido y un asqueroso. De hecho, en tu libro dejas patente que la ciencia no es solo cosa de las personas mayores, sino que también los niños, y no solo la ciencia, sino que han puesto nombre. Tenía aquí apuntado que el nombre de Plutón lo puso una niña de 11 años, ¿sí? Google
de un niño de 9 años, o plexoyar, que es de tu hija. Plexoyar lo puso, bueno, lo inventamos para el libro de alguna manera, o bueno, jugando en las conversaciones que teníamos. Google, que es, conocéis el famoso buscador, procede o está inspirado por una palabra de las matemáticas que había puesto un matemático inspirado por su sobrino, para poner nombre a una cifra muy alta. Creo un Google, escrito así, G-U-G-O-L, creo que es un 1 seguido de 1.000.000 de ceros o algo así, no me acuerdo nunca. Y entonces luego crearon otra palabra que era el Googleplex, que era como más todavía, un 1 seguido de un Google de ceros, o sea, un huevazo, un chorrazo de ceros, y son palabras que creó un niño, como esas otras que ha citado. Y entonces yo, jugando con mi hija, le pregunté un día, mira, le conté esta historia y dije, ¿tú le quieres poner nombre a algo? Y dijo, sí, papá, un 1 seguido de 1.000 ceros, ¿y cómo lo ponemos? Y dijo, como le había contado lo de Googleplex, yo creo que se quedó ahí como bailando en su cabeza y dijo, pues un plexoyar. Y entonces jugamos a hacer, tengo una campaña personal para decir un plexoyar de cosas, tal, con escaso éxito, no creo que lo admitan nunca en la RAE, pero bueno, es un juego divertido que, oye, todos tenemos derecho también a inventar nuestras palabras. De hecho, mucha gente utiliza palabras que solo se utilizan en su ámbito familiar. Seguro que si repasáis tenéis alguna que solo se entiende vuestro hermano o vuestra madre, o que usa vuestra abuela, ¿no? Y eso es muy guay, porque te da también un sentido de lo creativo que es el lenguaje y de lo versátil que es, cómo puedes crear tú también nuevas palabras, ¿no? ¿Qué crees que es más efectivo a la hora de crear palabras? ¿Una estructura clásica de 2 palabras en latín, o a lo mejor recurrir más a la cultura popular, como se hizo con Lucy, o por ejemplo la picachurina? Picachurina es una palabra, una proteína que se bautizó así por Pikachu, me parece maravillosa. Sí, hay un gen muy famoso, uno de los genes más importantes en biología, que se llama Sonic the Hedgehog, como Sonic, el personaje de los videojuegos. Y que los ingredientes, la fórmula secreta para que la palabra triunfe es muy difícil de saber, porque las hay de tantos tipos y condiciones. Yo le preguntaría al pobre que inventó lo de fotosintaxis, que se quedó con fotosíntesis, ¿por qué es mejor fotosíntesis que fotosintaxis? ¿Por qué es más sencillo? Pues no sé, muchas veces es verdad que hay algo que las palabras tienen y que no sabes explicar. No sé si es una sonoridad, que encajan. Es muy interesante cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro. No tenemos las palabras almacenadas en cajoncitos, sino que, digamos, nuestras conexiones cerebrales se encienden como las bombillas de un árbol de Navidad. Y hay bombillas que participan en un concepto y luego participan en otro, ¿no? Y coinciden ciertas bombillas. Y algunas bombillas, como han estado en otros sitios, se encienden con otros árboles, remiten a otras cosas. Hace poco escribí un artículo en el diario.es sobre un fenómeno que es muy interesante, pero ha sido poco estudiado por la neurociencia, que es por qué confundimos algunas palabras con otras. Y todo a raíz de que un amigo mío me dijo, me pasa una cosa, Antonio, a ver si esto tiene explicación. A mí me preguntan cosas muy raras. Dice que yo confundo sistemáticamente la palabra semáforo con la palabra ascensor. Digo, ¿cómo? Dice, sí, voy por ejemplo con mi hijo y le digo, ten cuidado que está el ascensor en rojo. Digo, o te acabas de saltar un ascensor en verde, ¿no? Dice, y lo más increíble, dice que se lo comenté, este amigo es escritor, se lo comenté a mi agente literaria y dice, le pasa lo mismo. Y buscando he descubierto que hay una página en Facebook que se titula Gente que confunde semáforo con ascensor, y hay cientos de personas. Entonces empecé a tirar del hilo. Esto en términos clínicos, cuando es muy grave, cuando es personas que tienen un daño cerebral, se llama parafasia. Mira, parafasia me habría encantado meterlo, pero lo descubrí después, ¿no? Nos pasa a todos por esto que os he dicho, porque de alguna manera tiramos de palabras y las asociamos muchas veces por similitudes que solo están en nuestro cerebro, pues puede ser porque se parecen en color o por el sonido. El caso de ascensor y la conclusión a la que yo llegué con los expertos con los que hablé, provisional, es que ascensor y semáforo las hemos metido en el mismo árbol de luces de Navidad, porque son aparatos electrónicos en los que tienen luces y esperamos. En el ascensor y en el semáforo hay una luz y tenemos que esperar. Entonces, de alguna manera, esa conexión en el cerebro hace que cuando vayas a pensar en un semáforo,
hay una bombillita por ahí que te hace dudar y decir ascensor sin querer. Pero bueno. Vale. Que no sé qué pregunta habéis hecho y yo de repente os he contado esta cosa rara. Nos queda ya poco tiempo, una par de preguntillas más que os animéis a hacerles. Yo preguntando sobre sugerencias, ¿te apetece Sí. investigar por qué todos los niños dicen celebro? Celebro. Pues mira, es perfectamente lógico porque celebro es sencillo y cerebro requiere una elaboración a la hora de decirlo. Claro, por el mismo motivo por el que las palabras cambian de forma, tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, pero murciégalo, a que os suena fatal. Pues es como surgió la palabra. La palabra era murciégalo. Era mur, que es ratón, y galo, no me acuerdo cuál era la palabra latina, de ciego, ¿no? Y en realidad, por la evolución natural de los hablantes, del uso de los hablantes, se terminó convirtiendo en murciélago y se ha convertido lo que era correcto en algo totalmente que suena a paleto, ¿no? Murciégalo, si alguien te dice murciégalo, o lo que dicen los niños. Y los niños son a veces laboratorios andantes del lenguaje. Puedes ver cómo ellos combinan, por ejemplo, cuando aprenden a conjugar los verbos, te hacen la conjugación que sería lógica, no la que hemos inventado los mayores luego, que no va así, ¿no? Ayer, por ejemplo, mi hijo, y es un error que cometemos también los mayores, y no sé por qué, es que en vez de decir que yo me convenzo de algo, decimos me convenzco. Y no entiendo bien, porque lo natural yo creo que es convenzo, ¿no? Convencer, convenzo. ¿Convezco? ¿De dónde sale esa cosa que es tan aplastantemente lógica, pero... Pues convezco, me convezco. No sé. Ahora, cuando lo dices esto mucho, luego lo clásico es que a pesar de saberlo, lo vas a decir y lo dices mal. Así que es mejor no ahondar mucho en estos errores. Oye, Antonio, una pregunta. ¿A quién se le ocurrió ponerle el nombre de la titina a una palabra tan larga? La proteína esa que tarda no sé cuánto tiempo en leerla. Hay la palabra más larga del mundo. Yo creo que no existe ninguna que tiene como, no me acuerdo cuántas letras, eran como 2 millones de letras. Es el nombre de una proteína que se llama titina, porcina, no, así. Y tardas en leerla en voz alta, alguien lo ha calculado, yo no me la he leído en voz alta. Creo que son como 1 día y medio o algo así, o sea, si la quieres leer en voz alta y decírsela a alguien, estarías 1 día y medio diciendo el nombre de la proteína. No es muy práctico, entonces la llaman titina y ya está. Sí. ¿Pero por qué un nombre tan largo? ¿De dónde viene? Pues yo qué sé, debe ser una molécula súper compleja, porque cada uno de los... Claro, entiendo que cada una de las añadiduras que se le pone es por una estructura diferente, no creo que sea un capricho, que lo cual sería gracioso. Y entonces esa estructura debe de ser el copón bendito, con perdón, y se llama así de larga. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más para finalizar ya? De todas las ramas de la ciencia que ¿hay alguna que más te guste? De biología. A ver, yo tengo una suerte increíble porque soy periodista científico, entonces todas las semanas escribo de 4 o 5 cosas completamente diferentes. Igual te escribo de neurociencia, que te escribo de química, que de, yo qué sé, de los semáforos, ¿no? Entonces estoy todo el rato aprendiendo, estudiando cosas nuevas, pero sí que tengo temas favoritos. Por ejemplo, la neurociencia y el funcionamiento del cerebro es uno de ellos, de lo que más he leído, de lo que más sé. Otro es las ciencias atmosféricas, por todo el trabajo increíble que hice con Algo Nuevo en los Cielos, y tengo tics y propensiones, casi muchos de mis reportajes, ahora tengo alineados una serie de reportajes que son estoy muy pesado con el cielo, con globos que se lanzan no sé dónde, con cometas, bueno, porque me encanta el tema, pero también hay temas en los que no tengo ni idea y me cuesta mucho más entrar, o que son más difíciles de comunicar para la población en general, ¿no? Muchas veces a los periodistas tenemos que elegir un tema que sea relevante, pero también que sea traducible a palabras sencillas al común de los mortales, ¿no? Algunos amigos científicos me mandan a veces sus trabajos recién publicados y les tengo que decir, joder, es que esto es muy específico, esto no hay Dios que lo cuente, es muy difícil de contar. A veces es cuestión de darle vueltas y conseguirlo, ¿no? Pero bueno, no todo es publicable para todo el mundo, ¿no? Pero es súper interesante, y las que más me interesan te diría a priori sí, pero en cuanto pasemos a la siguiente pregunta pensé, ¿por qué no he dicho esta otra? Porque es que me interesan un mogollón de cosas. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Antonio, ¿qué he dicho sobre neurociencia? Sí.
Sí, de hecho he hecho dos documentales sobre plasticidad cerebral, que han tenido algunos premios. El mal del cerebro se puede encontrar en un lateral de mi web de fogonazos.es. Fogonazos.es es la web que yo empecé en el año 2003, cuyo subtítulo era Asombros Diarios, o sea que la cosa me viene de lejos. Y este documental está ahí alojado en esa web. Y luego el otro que hice, que se llama Vida Extra, todavía no lo hemos estrenado, pero está por ahí. Se podrá ver pronto, espero, ojalá. Vale, pero de neurociencia, busca neurociencia Berrón con B, que es mi nick en redes, y podrás encontrar millones de cosas. Y sobre todo El ojo desnudo, en mi primer libro iba un poco de la percepción y de todo eso, es donde más ahondo en el tema. Pues ponemos fin ya a la actividad. Muchas gracias, Antonio, por haber venido. Nada, espero no haberos aburrido mucho con mis obsesiones y que disfrutéis mucho de las palabras de la ciencia y de lo que sea, porque hay muchas más cosas, o sea, no es solo esto, no hagáis caso a los que os damos la chapa. Vale.